Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. A continuación, algunos de los temas que vamos a tratar en este programa. Haremos énfasis en las secuelas que deja la pandemia en la economía del continente americano, la inflación, los problemas de desabastecimiento y los altos precios del combustible, así como la guerra de Rusia en Ucrania, dificultan la recuperación de los países. Vamos a analizar este tema con mi colega Jorge Hurtado de la redacción de Economía de France 24. En sintonía con este tema económico, también hablaremos de las condiciones de desgaste en las que están los sistemas de salud en general después de 2 años de la pandemia y también los más recientes picos de contagio que se han presentado y cómo se están preparando para posibles repuntes futuros porque la pandemia y la emergencia sanitaria no han terminado. Y con nuestros corresponsales daremos un vistazo a la recuperación económica después de estos 2 años de pandemia en México, Argentina y Brasil. Son algunos de los temas que tenemos para esta edición. Comenzamos y ya como lo estaba diciendo, vamos a estar dedicados a hablar del tema de la recuperación económica, precisamente porque la región de América Latina y el Caribe son unas de las más golpeadas por la pandemia de COVID-19. La repercusión se nota en el ámbito social con el aumento en la pobreza y también en la desigualdad. Según un estudio de la CEPAL, la región presenta los porcentajes más altos de pobreza de los últimos 27 años. Veamos. La mayor crisis económica en América Latina y el Caribe desde 1950. Así lo denomina un estudio de la CEPAL. Esto como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En 2020, año en el que se registró el primer caso de coronavirus en la región, el Producto Interno Bruto cayó un 6,8% en América Latina y el Caribe. Y a pesar de que en 2021 el PIB creció un 5,9%, 5 millones de personas más en el continente entraron en pobreza extrema en ese año, alcanzando las 86 millones de personas. En consecuencia, las principales monedas han perdido valor, la inflación ha alcanzado índices históricos, el trabajo informal ha aumentado, así como también la deuda pública para las economías emergentes. De esta crisis hemos salido de la pandemia más endeudados, más pobres, más enojados, o sea, bueno, la tormenta perfecta, ¿verdad? Entonces, y la verdad es que no vemos, y con gran incertidumbre, hoy por hoy nadie tiene certeza de qué va a pasar. Y por eso es tan importante mirarnos de nuevo como región. América Latina tuvo una recaída en sus bolsas en 2021 y los capitales migraron a refugios más sólidos como el dólar estadounidense y algunos activos. Según el Banco Mundial, la región impulsó las remesas globales en 2021. El país más beneficiado fue México, que acaparó el 42% de los 126.000 millones de dólares que ingresaron a los países de América. Sin embargo, la ONU prevé que es probable que la interrupción en la educación y la reducción en personal en diferentes empresas disminuirán los ingresos futuros. Esto en la medida que la UNESCO detectó una brecha en materia de escritura en escolares latinoamericanos, los que más tiempo tardaron en regresar a las clases presenciales a nivel mundial. La desigualdad conspira contra todo y por lo tanto hay que abordarla desde todas sus caras, reestructurar el sistema de salud y sobre todo la salud primaria, volver a la escuela, los planes de recuperación con inversión y la igualdad de género. El informe de la CEPAL precisa que el 62% de la población latinoamericana ya fue inoculada con el esquema completo, mientras que en el Caribe solo el 34,3% de los habitantes pueden decir lo mismo. Cifras que evidencian las desigualdades y asimetrías entre los países desarrollados y en desarrollo y la fragmentación regional en la compra de vacunas, algo que implica un riesgo de nuevas variantes del virus. El COVID-19 aún no ha terminado. Reconstruir mejor significa que todas las personas en todas partes tengan acceso a las vacunas. No solo es la manera de no dejar a nadie atrás, sino de volver a encarrilar los objetivos de desarrollo sostenible. La pandemia ha puesto en descubierto los déficits de inversión pública de los sistemas de salud de la región, donde existe una escasez relativa de recursos humanos. La OMS sugiere 35 médicos por cada 10.000 habitantes y la región solo cuenta con un promedio de 20. Entre tanto, la media de servicios interrumpidos por el virus para los países de ingreso medio-bajo fue del 67%, mientras que entre los países de ingreso alto, dicha media se situó en el 34%.
La OPS indica que el control de la crisis sanitaria es fundamental para avanzar hacia una recuperación económica sostenible. Para profundizar en lo que ha ocurrido en estos 2 años de pandemia, saludamos a esta hora al doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es médico infectólogo y también asesor científico de France 24. Doctor Pérez, un gusto volverlo a saludar. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y hago la precisión, usted se encuentra en Colombia, conoce muy bien el sistema de salud de este país. Después de 2 años de pandemia, ¿cómo está el sistema de salud colombiano? ¿Está desgastado, el personal agotado? ¿Cómo se encuentra? Santiago, una de las cosas es que creo que no es solamente en Colombia, definitivamente el sistema de salud está agotado porque fueron 2 años de intenso trabajo, sobre todo en las áreas de cuidado crítico, pero además de eso la demanda de los demás grupos de pacientes de las más patologías nunca bajó. Entonces, un doble esfuerzo y eso agota recursos, agota el personal. Hemos visto situaciones de afectación de la salud mental en personal de la salud, de burnout, de ese quemamiento, pues llamémoslo así, o agotamiento por el trabajo excesivo que ha hecho a muchas personas pues retirarse de instituciones de salud. Realmente estamos en una situación donde se aguanta, persiste, pero obviamente está lastimado el trabajador de la salud después de esta pandemia. Doctor, hablábamos de la parálisis económica, las fallas en la cadena de abastecimiento. Esto claramente también afectó los sistemas de salud en los diferentes países. ¿Cómo hizo Colombia para sortear estas dificultades cuando estaba también haciendo frente precisamente a la crisis sanitaria y los picos de la pandemia de COVID-19? Digamos, en Colombia también hubo una crisis, sobre todo en medicamentos que eran para pacientes críticamente enfermos, como relajantes musculares. Una falta de suministro que fue suplida por la solidaridad de los países. Yo creo que algo que encontramos fue que hubo solidaridad y como la pandemia no nos afectó a todos por igual, habían países que tenían menos casos y se pudo recoger de ahí algunos insumos. Sin embargo, es una situación que realmente desgastó y sí se vieron deficiencias en muchos de estos elementos. Se sorteó de acuerdo a la recursividad, pero el gran problema y el gran déficit que tuvimos durante mucho tiempo fue el suministro de vacunas, ¿no? que es un insumo fundamental para poder dar un paso más adelante en la pandemia y también lo sufrimos en la región. Doctor, y en cuanto a los recursos, porque parte de los recursos que había disponibles para la salud se enfocaron netamente en combatir la pandemia y se dejaron de lado otros programas y quedaron pacientes desatendidos. En el caso colombiano, ¿cómo hicieron para manejar esta situación? No, estamos sufriendo esa situación porque hay una gran cantidad de enfermedades desatendidas. Los pacientes no se hicieron, por ejemplo, screening para cáncer, las citologías vaginales no se realizaron, hubo mucha diferencia en esos programas que venían avanzados, sobre todo en tamizaje de enfermedades, no se realizaron porque se concentró todo en la pandemia y hoy estamos atendiendo un gran número de pacientes con enfermedades desatendidas y tratando de reparar pues ese atraso que tuvimos en este tiempo. Santiago, hoy estamos trabajando, créeme que el doble de lo que estábamos trabajando antes, porque ahora tenemos que atender no solamente las secuelas de COVID, sino todo lo que dejamos de atender durante este tiempo en una forma eficiente. El reto sigue siendo muy grande para los sistemas de salud, doctor, y así como retrocedimos a nivel económico, a nivel social, también a nivel técnico y a nivel en los proyectos de desarrollo de los sistemas de salud. En el caso colombiano, ¿qué se dejó de hacer? ¿Qué quedó pendiente? ¿En qué se evidencia ese retroceso en el sistema de salud colombiano? Yo creo que hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Las cosas no tan buenas probablemente están relacionados con lo que mencionaba, con el tamizaje, por ejemplo, de enfermedades de cáncer, con la falta de estrategias de prevención, la disminución en la vacunación, la disminución de programas que se estaban llevando en pacientes crónicos, de clubes de salud, todo eso tiene que replantearse. Hubo grandes avances en el aumento de la capacidad hospitalaria, el aumento de capacidad en ventiladores, el aumento de la capacidad en recurso humano que se tecnificó mucho más. Y también hubo una gran estrategia para poder comunicar entre los hospitales y poder hacer remisiones más eficientes, establecer niveles y también una fortaleza en los sistemas de vacunación, porque ya vemos que la vacunación puede llegar a cualquier lugar del país sin dificultades. Es de bemoles esta situación, algunas no buenas, algunas tan buenas, y de todas formas pienso que al sobrevivir salimos fortalecidos.
con un aprendizaje Sí. grande de que somos frágiles, ¿no? Un aprendizaje, doctor. Precisamente esa es mi última pregunta. ¿Qué lecciones hay aprendidas en cuanto al manejo de una pandemia? Porque la pandemia de COVID-19 sigue, podemos estar enfrentando un pico en cualquier momento. ¿Qué lecciones ya hay aprendidas? Creo que lo primero que tenemos aprendido es que los humanos somos frágiles y que no hay ningún sistema de salud perfecto, que la solidaridad y la ciencia son las que deben imperar en el manejo de las grandes catástrofes. Y tenemos que también hacer una reflexión profunda sobre la asimetría social, porque vimos que el gran detonante son las explosiones sociales que impidió, por ejemplo, el control poblacional. Creo que tenemos fortalecernos. Es muy probable que haya unos brotes, pero estos brotes van a ser de menos intensidad por algunas subvariantes, y entre mejor inmunizados estemos y sobre todo con refuerzos posteriores, con reformulaciones de las vacunas, pues vamos a tener menor impacto. Sin embargo, tenemos que estar siempre alertas, siempre solidarios, cuidar nuestra salud, mantener la higiene y tratar de fortalecer la ciencia, que vimos que el gran retraso de nuestra población fue eso, ¿no? Que no tenemos cómo hacer vacunas y nos toca importar la ciencia, por ejemplo. Doctor, pues como siempre un gusto estar con usted y gracias por acompañarnos en esta consulta aquí en COVID-19 la semana en América, un gustazo. Brevemente les presentamos otras noticias destacadas de la semana en nuestro continente. Comenzamos en Canadá. Este país norteamericano ya no exigirá pruebas de COVID-19 o PCR para ingresar al país si los viajeros están vacunados con el esquema completo. Esta medida busca agilizar la reactivación de la industria turística de Canadá para el verano boreal. Brevemente también les cuento que la OMS avanza en la creación de un pasaporte digital internacional de vacunación. Con este certificado, este organismo internacional busca facilitar los trámites requeridos para los viajes internacionales. Y finalizamos con noticias que da el alcalde de la ciudad de Nueva York, que eximió a los deportistas y a los artistas del requisito de vacunación, una obligatoriedad vigente en esa ciudad estadounidense. La decisión tiene lugar después de varias semanas de peticiones por parte del mundo del deporte que impedía que el astro de los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving, disputara partidos en la casa de su propio equipo. Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta México. Allí se encuentra Mario Carbonell, nuestro corresponsal en la Ciudad de México, para conocer detalles de cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 en la economía mexicana. Mario, un gustazo saludarlo. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Y bueno, 2 años de pandemia, el impacto, ¿cómo se ha visto reflejado en la economía mexicana? Así es, el golpe ha sido muy fuerte, la caída ha sido profunda, incluso por debajo del promedio de la OCDE. Incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha señalado que en el tercer trimestre de 2021 las familias aún no recuperaban el nivel de ingresos que tenían antes de la pandemia. El más reciente reporte de la OCDE refiere que en el cuarto trimestre de 2021 México es una de las 2 naciones que no registró crecimiento de su Producto Interno Bruto. Esto luego de que Alemania incluso se contrajera. De esta magnitud ha sido el golpe. La recuperación, ahí va, hay que decirlo, es el sector manufacturero y el de servicios los que van liderando esta recuperación. En materia de empleos, bueno, se perdió 1 millón de empleos y estos, bueno, de acuerdo con las autoridades, se han recuperado. Incluso febrero ha sido el febrero con más alta cifra de creación de empleos formales desde que se tiene registro. Mario, eso en cuanto al punto de vista económico, pero después de 2 años de pandemia, ¿cómo está el sistema de salud mexicano? Ha habido varios picos de contagio, también pues la pandemia no ha terminado. ¿Cómo se encuentra el sistema de salud mexicano? Efectivamente, el sistema de salud, bueno, se vio muy golpeado por la pandemia. Hubo momentos en que la infraestructura hospitalaria estaba a su máxima capacidad, a punto de desbordar, y esto ha traído la intención del gobierno de reestructurar por completo el sistema de salud, de federalizarlo, es decir, que los estados entreguen a la federación sus servicios de salud para que ésta se haga cargo, y esto implicará, de acuerdo con el plan que tiene el gobierno de López Obrador, una inversión equivalente a los 10,000 millones de dólares. Esto para que todas las personas que no tengan seguridad social puedan contar con servicios de salud universal y gratuitos en todo el país. Esa es la proyección que se tiene, dada la realidad que vino a reflejarse a raíz de la pandemia.
Mario, y en materia económica, ¿qué pronóstico o qué proyecciones hacen las autoridades mexicanas en cuanto a la economía? ¿Son optimistas? Los pronósticos de crecimiento no son nada halagüeños, incluso todos implican un recorte. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ajustó su pronóstico a 2.8%, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos a 2.3%, el propio Banco de México, el Banco Central, su expectativa para este año es de 2.2%, y si nos vamos más allá, la Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo lo ajustó hasta el 1.3%. En contraste, el presidente López Obrador se dice optimista y él asegura que el crecimiento será este año de 5%. Incluso lanza el reto a los especialistas, dice aunque se enojen los tecnócratas, esto va a ser así, y no solo este año, sino que él pronostica un crecimiento de 5% para 2023 y para 2024. Dice que si él no es optimista, entonces ¿quién? Que son fórmulas las de los expertos que les enseñaron en escuelas privadas y que él va a demostrar que esto será diferente. Ya veremos, ya veremos. Mario, muchas gracias por este completo reporte, completo panorama de la situación económica en México debido a la pandemia. Actualicemos ahora algunas cifras. Veamos cómo está avanzando el número de contagiados y de fallecidos por cuenta del COVID-19 en la región de Centroamérica. Comenzamos en Guatemala. Allí registran más de 821.800 casos. Más de 17.200 personas han fallecido en ese país. En El Salvador, la cifra de casos supera los 161.000 y la de los fallecidos supera los 4.100. Mientras tanto, en Costa Rica, los casos ya rondan los 833.000 y los fallecidos superan los 8.200. En Honduras, la cifra supera los 420.000 casos y los fallecidos ya superan los 10.800. Finalizamos en Panamá, en donde hay oficialmente más de 762.700 casos reportados y más de 8.000 personas han fallecido. De Nicaragua no podemos darle cifras porque hasta el momento no hay una actualización reciente por parte de las autoridades nicaragüenses con un reporte del total de casos y de fallecidos recientes allí debido al COVID-19. Bueno, y vamos a analizar entonces el impacto que ha tenido estos 2 años de pandemia en la economía en la región de América Latina, nuestro tema central del programa. Para eso hemos invitado al estudio a Jorge Hurtado de la redacción de Economía de France 24. Hola Jorge, un gusto tenerlo en el programa. ¿Quién mejor para explicarnos aquí en detalle lo que está sucediendo en la economía de nuestros países? Y a ver, comencemos porque hay varios puntos para analizar en cuanto a lo que hemos visto, cómo se ha ido afectando la economía debido a la pandemia. Comencemos entonces por analizar el impacto en el mercado laboral en los diferentes países de la región. Así es, y bueno, aunque muchos recordarán que en 2021 varias economías de Latinoamérica y del mundo comenzaron a decir que habían crecido significativamente, esto no se trata más que un efecto rebote que en economía se conoce cuando hubo una contracción bastante grande, que fue lo que sucedió en 2020 por la pandemia, pues naturalmente esas economías también crecieron significativamente, pero no es un crecimiento natural, sino más bien se trata de este efecto económico que se conoce como efecto rebote. Y esto no fue suficiente, este efecto positivo, entre comillas, para las economías, para que se recuperara el mercado laboral, porque bueno, la pandemia ocasionó el cierre de casi 3 millones de empresas en América Latina, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Esta crisis en el mercado laboral de la región se podría prolongar inclusive hasta el 2023 y el 2024. De los más de 49 millones de puestos de trabajo que se perdieron en 2020 por la pandemia, aún hace falta por recuperar 4,5 millones, y a enero de este año las cifras indican que hay aproximadamente 22 millones, más de 20 millones de personas que en la región están buscando empleo sin encontrarlo. Y un dato todavía más alarmante en torno al dato del mercado laboral es que estos empleos que se han venido recuperando poco a poco después de 2 años de pandemia han sido igual o similar a 2019, cuando 1 de cada 2 trabajadores en la región pertenecían al sector informal. ¿Y cómo se relaciona esto con, por ejemplo, el sistema sanitario, el sistema de salud? Estas personas, al encontrarse en el mercado laboral, pues evidentemente pues no pueden acceder o representan una carga para el sistema público de salud.
Claro, y lo peor es que la pandemia no ha terminado, entonces no sabemos hasta cuándo va a extenderse esta emergencia y estas cifras económicas podrían alterarse con el paso de los meses. Hablemos de la inflación, que parece que es un mal transversal, no solamente para los países de América Latina, sino es algo común en este momento para los países alrededor del mundo como secuela precisamente de estos 2 años de pandemia. Así es, los datos oficiales indican que la inflación generalizada en América Latina ronda el 7,2% y hay países que evidentemente se ven más afectados, sobre todo las economías más grandes como Colombia, México, Chile y Argentina. Hay países que también tienen algún tipo de inflación que se conoce como inflación crónica. Estos son Surinam, Argentina o Venezuela, que ya padecían esto antes inclusive de la pandemia, pero la pandemia vino a agravar esta situación que es el alza de los precios. La inflación en Brasil pues ronda ahora mismo más del 10%, es la más alta en 7 años. En México 7,29% y Colombia es la sexta inflación anual más grande o más alta de América Latina. Hablemos ahora de la cadena de suministros y los altos costos que tienen los fletes, que eso también ha provocado problemas en el abastecimiento, ha llevado a un desabastecimiento de supermercados, farmacias y otro tipo de productos. Así es, y hemos oído muchísimo hablar de esto, de los bloqueos en la cadena de suministro. Básicamente representó de que cuando ocurrió la pandemia, muchas empresas comenzaron a cerrar por las restricciones del COVID-19. Esto obligó evidentemente a muchas empresas también a despedir trabajadores. Al reabrirse las economías del mundo, comenzaron a hacer los pedidos de forma masiva y las empresas, inclusive el transporte marítimo, no tuvo cómo responder a esta demanda tan grande. El costo del flete se disparó al doble de lo que era en 2020 inclusive, y según la Organización de Naciones Unidas estima que el aumento del costo de los fletes de continuar estos problemas en la cadena de suministros que ahora se agravan con la guerra en Ucrania, pues los costos podrían aumentar en un 11% y esos costos se van al consumidor. Hablemos ahora de las proyecciones que hay para la región, para los diferentes países. ¿Qué tan optimistas son las cifras de las autoridades en América Latina, Jorge? Recientemente esas cifras se han tenido que reevaluar, sobre todo por la guerra en Ucrania. Según la CEPAL, América Latina va a desacelerar su crecimiento al 2,1%. También las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo dijo ayer que la región va a crecer solamente 2,3%, influido específicamente por la guerra en Ucrania, y en países como África del Norte, por ejemplo, y Medio Oriente ya se han dado algunas manifestaciones que este escenario se podría replicar en los países de América Latina porque el costo de la vida pues sigue en aumento y lo seguirá. Y empiezan a mezclarse temas, la pandemia con la guerra de Rusia en Ucrania, empiezan a mezclarse allí los temas y el panorama no mejora. Jorge, muchas gracias por este completo análisis económico de nuestra región, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Vamos a hablar ahora de vacunación. Estos programas continúan en la mayoría de los países. Veamos cómo están las cifras para el cierre de esta semana. Veamos el porcentaje de población que tiene el esquema de vacunación completo. Comenzamos de norte a sur, comienzo en Colombia. Allí el 67,21% de la población ya tiene la vacunación completa. En Ecuador el 76,54%, un poco más al sur. En Perú el 75,90% de la población ya tiene un esquema completo. La vecina Bolivia alcanza el 48,58% y vamos a finalizar en Chile, en donde el 90,29% de la población ya está vacunada. Chile siempre ha sido uno de los países líderes, no solamente en la región, sino también a nivel mundial. Y ahora veamos cómo está la situación en Argentina, un país que entró a esta crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19 estando ya arrastrando serios problemas económicos. Natalio Cosoy en Buenos Aires nos va a dar más detalles. Hola Natalio, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Y la pregunta de partida, 2 años de pandemia de COVID-19, ¿cómo se ha visto esto reflejado en los indicadores económicos de la Argentina? Argentina ya estaba en una situación económica crítica, con alta inflación y pobreza, datos que todavía no mejoran. A eso además se sumó la caída del empleo y de la actividad económica, aún con ayudas directas del Estado a las familias y a las empresas. La pobreza saltó del 35% a más del 40% de la población y en 2020 la economía retrocedió un 10%, aunque ese 10% se recuperó durante 2021.
También en 2020 aumentó el desempleo, aunque otra vez en 2021 cayó y terminó alrededor del 7%. De todos modos, esta recuperación del empleo no ha sido igual para los trabajadores formales que para los informales, e incluso para las mujeres y también para los más jóvenes. Sobre todo el trabajo informal vio una recuperación mucho más baja de los salarios que el trabajo formal. Todo esto, además, en un contexto de una inflación que no baja del 50%. Natalio, importante conocer en qué condiciones se encuentra en este momento el sistema de salud argentino y qué proyecciones de crecimiento hacen las autoridades para la economía del país para los próximos meses. El sistema de salud de Argentina no llegó a verse desbordado, eso es muy importante y tiene que ver con que hubo un gran esfuerzo para nutrir al sistema de insumos y de recursos y también de equipos. Y aunque hubo algunas demoras en un primer momento, hubo una provisión adecuada de vacunas y una inmunización adecuada de la población argentina. Durante la pandemia, eso sí, se redujo la atención de otras necesidades de salud, cayó el diagnóstico de muchas enfermedades y se postergaron intervenciones, algo que se ha ido recuperando en los últimos meses. Tal vez el impacto más fuerte ha sido sobre los trabajadores de la salud, que fueron los que más se agotaron y sufrieron por el esfuerzo realizado durante la pandemia, y es algo que además reavivó en el país el reclamo por mejoras salariales y laborales en el sector salud. Natalio, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con la pandemia que fueron destacadas también en las redes sociales. Comenzamos con noticias de la Organización de las Naciones Unidas que titula "La pandemia de COVID-19 sigue activa". Los casos suben de nuevo y la OMS alerta sobre brotes locales. Después de varias semanas de descensos, los casos de COVID-19 vuelven a subir globalmente a una tasa del 8%. La OMS, por ejemplo, insistió en que esto puede ser el preludio de un nuevo pico de casos y también de un problema mucho mayor. Ecuador elimina restricciones de aforo por COVID-19 debido a la buena tasa de vacunación cercana a los 4,8 millones de personas con esquema completo. Esto llevó a que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso retirara las restricciones de aforo que fueron impuestas hace 2 años. Eso sí, la mascarilla va a seguir siendo exigida en todo tipo de ámbito, tanto público como privado, y en las calles o en el interior de las viviendas. Y vamos a Venezuela. Nicolás Maduro anunció la normalización de las clases en los niveles o en todos los niveles a nivel nacional. La normalización comenzará a partir de la próxima semana, tanto en escuelas, liceos como en universidades. Las clases presenciales en Venezuela fueron suspendidas hace 19 meses debido a los casos de COVID-19. Y para terminar esta ronda nos vamos a ir hasta Brasil, la economía más grande de la región, pero que también ha hecho cara a dificultades para poder hacer frente a la pandemia de COVID-19. Vamos entonces hasta Río de Janeiro. Allí se encuentra Valeria Zacone para profundizar en este tema. Hola Valeria, un gusto saludarla de nuevo allí en la ciudad de Río de Janeiro. Y bueno, la pregunta base, 2 años de pandemia, ¿cómo se han visto reflejados en los indicadores económicos de Brasil? El principal problema de la economía en este momento en Brasil es la inflación. El año pasado la gasolina subió 13 veces y eso se repercute en toda la economía porque el 60% de las mercancías en este país son transportadas por carretera. Sin embargo, si miramos los datos macroeconómicos, vemos que el año pasado se cerró con una subida espectacular del PIB, 4,6% tras el desplome del 3,9% de 2020, el primer año de pandemia. Es el mejor resultado desde 2010, cuando el PIB de Brasil creció un 7,5%. Los 2 sectores que han arrastrado el PIB para arriba han sido la industria y los servicios, especialmente todo lo que está relacionado con el comercio electrónico, es decir, almacenaje y envío de mercancías. Sin embargo, hay que decir que hay un dato muy significativo, que es la vacunación del 81% de la población de Brasil. Esto ha permitido la reapertura de todo y la reactivación de la economía. Aún así, UNICEF pide cuidado porque el riesgo de que la pobreza monetaria de los niños y de los adolescentes aumente es muy grande y puede duplicar la pobreza de los adultos. Valeria, puntualmente, el sistema de salud brasileño, ¿cómo se encuentra después de estos 2 años de pandemia y qué proyecciones económicas hacen las autoridades allí en Brasilia?
El SUS, el Sistema Único de Salud de Brasil, es el sistema sanitario público más grande del mundo y atiende a una población potencial de 212 millones de personas. Creado en 1990, en poco más de 30 años de existencia, siempre tuvo que lidiar con una falta crónica de recursos. Eso quedó patente al principio de la pandemia, cuando faltaban insumos básicos como mascarillas y guantes. Aún así, ha reaccionado bien a la presión sanitaria en un país donde ha habido más de 30 millones de casos confirmados de COVID. Eso sí, este año ha tenido un recorte del 20% de su presupuesto, con lo cual va a tener que hacer más con menos dinero. Y también la recuperación económica, según muchos economistas, este año está en entredicho tras el buen desempeño del PIB del año pasado, que ligaron al desplome de 2020. Para este año la proyección es mucho más contenida, para algunos va a ser de una subida del 0,3%, y para otros economistas puede llegar como mucho a 1% de crecimiento del PIB. Valeria, muchas gracias por este reporte desde Río de Janeiro y así llegamos al final del programa. Nos vemos la próxima semana aquí en COVID-19, la semana en América. Sigan viendo France 24. Hasta entonces.